Tengan ustedes un cordial saludo de parte de los estudiantes de la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. En esta ocasión les presentaremos un documental acerca del poemario Trilce de César Vallejo. Como bien sabemos, de César Vallejo se ha hablado y escrito infinidad de cosas, en las que resalta sus valores y actitudes de líder, emprendedor y renovador, con una flexibilidad de palabra con la que transmite sus ideales y realidad sin venda alguna. A continuación, una pequeña introducción acerca del tema a tratar. César Vallejo fue acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular. Estuvo más de 3 meses en la cárcel, durante los cuales terminó de escribir otras de sus obras maestras que fue caracterizado por sus audacias lexicográficas y sintácticas. Trilce fue considerado como un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. Se sabe que el libro inicialmente se llamó Cráneos de Bronce y que Vallejo pensó usar el seudónimo de César Perú, aunque nunca se supo realizar dicha iniciativa. Este poemario nos muestra soledad, dolor, siniestro, ausencia, sufrimiento y persistencia en el amor. Años más tarde, nuestro honorable César Vallejo fue una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Nuestro honorable César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Desde niño conoció la miseria, pero el calor del hogar donde practicaban el amor, el respeto entre ellos. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y doña Santos Mendoza. Era el menor de 11 hermanos. Entre 1905 y 1908 está en Huamachuco en la escuela secundaria. Era estudioso, inquieto, versificaba con gran facilidad y gustaba discutir sobre los temas filosóficos, donde manifiesta su curiosidad por la literatura. En 1910 y 1912 realizó diversos trabajos con fin de ayudar económicamente. Colaboró con su padre en sus labores de abogado de pleitistas menores, mientras se decidía su vocación y su destino profesional. Su educación universitaria fue en la Universidad Nacional de Trujillo. Su ocupación fue poeta, ensayista, narrador, periodista y educador. El género que utilizaba era poesía. César Vallejo es considerado el poeta más grande del Perú. Se casó con la francesa Georgette. Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 de 46 años, por lo cual sus obras son Los Heraldos Negros, 1918, Trilce en 1922, Escalas en 1923, Fabla Salvaje en 1923, El Tuxteno en 1931, Paco Yunque en 1931, Rusia en 1931, España, Aparta de Mies de Cáliz en 1939. Trilce fue publicado en Lima en 1992. Es un poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo y está considerado a su merced, a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal, moderna y ubre de la cumbre del vanguardismo poética de la lengua española. Un resumen del Trilce es el poemario de César Vallejo, que publicó durante el periodo en el que se difundían las obras literarias, caracterizadas por el vanguardismo, es decir, lo irracional, lo ilógico, lo incomprensible e innovador. Dice que el Trilce es de género poesía, su género lírico, del idioma español. Fue publicado en Lima y su fecha de publicación fue prácticamente en 1921, formato impreso, con 121 páginas de texto y 16 de prólogo. César Vallejo empezó a escribir Trilce en 1918. Su mayor parte fue escrita en 1919 y los últimos 2 poemas en 1922. Juan Espejo Asturrizaga, biógrafo de la etapa del poeta, cuenta que originalmente Vallejo tituló el libro como Cráneos de Bronce y lo firmó con el seudónimo de César Vallejo, pero sus amigos, entre burlas y críticas, lo convencieron de que lo modificara. Sin embargo, ya habían sido impresas las 3 primeras páginas del libro, y el impresor avisó que la reposición de las hojas con los cambios costaría 3 libras más, 30 soles en oro
moneda peruana en ese entonces. Esto preocupaba a Vallejo, hasta el punto de que por varias repetidas 3, con tanta insistencia que tenía a repetir las palabras y deformarlas, 3, tries, se le trababa la lengua, y en el ceseo salió Trilce. Se preguntó, ¿Trilce? Se quedó unos instantes en suspenso, para luego exclamar, bueno, llevaré mi nombre, pero el libro se va a llamar Trilce. Esta es la versión auténtica, relatada por Crisólogo Sandoval, quien estuvo presente una noche delante de César. Entonces, de acuerdo con lo antes dicho, Trilce deriva de 3. Sin embargo, el mismo poeta, en una entrevista que le hizo el periodista español César González Ruano en 1931 a la pregunta ¿qué quiere decir Trilce?, Vallejo contestó, pues Trilce no quiere decir nada, no encontraba en mi afán ninguna palabra con dignidad de título, y entonces lo inventé. Georgette Vallejo coincide con ese testimonio, pues tiempo después contó que en cierta ocasión hizo la misma pregunta y Vallejo contestó lo mismo. Sin embargo, otros estudiosos de la obra vallejiana salieron al paso con la teoría de que en realidad Trilce era el resultado de la unión de las palabras triste y dulce. Trilce es una obra escrita por César Vallejo, uno de los más importantes de la vanguardia latinoamericana, donde esta obra está catalogada como literatura comprometida o poesía humana. Cuando César Vallejo murió, su esposa Georgette Philippard conserva todos sus manuscritos, donde luchó durante su vida para difundir el legado de César Vallejo. De no ser por Georgette Philippard, la obra Trilce no tendría la difusión mundial. Antenor Orrego, tras la aparición de Trilce, le escribió una carta en la que reconoció: mi libro ha caído en el mayor vacío, donde la carta expresa con emotiva lucidez la audiencia que había contenido. Antenor Orrego participó en el Grupo Norte, donde se hizo llamar Grupo Trilce, en honor a la obra de Trilce de César Vallejo. Antenor Orrego había retornado a su hogar en la ciudad de Lima, luego de unos años de prisión por sus ideas que fue inventada a Trujillo por el Grupo Trilce. ¿En qué contexto se escribió Trilce? Para comprender la visión de Vallejo, es necesario considerar temas como la muerte, la madre, el erotismo, las influencias del contexto social, cultural y literario, entre muchas más. El poemario surge a partir de la crisis moderna, de la imposibilidad del ser para trascender, la angustia del presente, una angustia que potencia el deseo vanguardista de una época. Son 77 poemas que ponen en escena la crisis del sujeto, ante la experiencia del desamparo y la exacerbación vital. Tras la salida involuntaria, el ser intenta regresar al estado de inocencia, la recuperación de lo primigenio que dé sentido a la existencia y su finitud, debido al anuncio de que la vida gobernada por la muerte no puede ser resistida. Ante esta consideración, es evidente que la orfandad ocupa un lugar central en el poemario, un lamento ante la angustia del ser y un enfrentamiento con los límites de la expresión. En el año 1920, Vallejo se encontraba en Santiago de Chuco en la época de fiestas patronales. El 5 de agosto, el juez ordena la detención de 2 acusados, pero lo grave fue, obviamente, el calvario de la detención vallejiana. Este se produjo en Trujillo el 6 de noviembre de 1920, cuando este se hallaba en la oficina del doctor Andrés Ciudad Santoyo. Su injusta detención y la lucha del debate contra el civilismo oligárquico que lo mandó tras las rejas hasta el 26 de febrero de 1921. César Vallejo fue acusado injustamente por disturbios e incendios durante una revuelta popular. Es por eso que estuvo en la cárcel, siendo inocente, 112 días, durante los cuales terminó de escribir otra de sus obras maestras como Trilce, un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. Al salir de la cárcel el 26 de febrero de 1921, Vallejo queda golpeado psicológicamente. Es por ello que nunca regresaría al Perú. Por la desagradable situación que tuvo que pasar, lo recordaría como el momento más grave de su vida. Él continuará sus labores
literarias, pero fuera del país. Vallejo en Europa. César Vallejo decidió pasar el resto de su vida en Europa, después de todo lo sucedido con sus problemas judiciales en Perú, dejando así detrás una estancia en prisión que le marcó de por vida y la acogida hostil dispensada a Trilce, su decisivo libro de poemas de 1922. Desde que Vallejo viajó a Europa en 1923, fue un hecho que influyó mucho en la vida de Vallejo. Claramente que en el transcurso de su estancia en los otros lugares que estuvo después de salir de su país, pero sí logró mantenerse firme y adaptarse muy bien a su nueva vida. Demostró poder sobresalir adelante pese a sus problemas económicos. Es importante recalcar que en este tiempo aprovechó para poder hacer nuevos escritos en sus nuevas obras y estaba cumpliendo cada uno de sus sueños. Se casó con una francesa y así vivió tranquilo hasta el final de sus días. Les daré a conocer cuál fue el poema más destacado del poemario Trilce. La palabra madre se menciona 19 veces a lo largo de sus 77 poemas. Entonces, se da a entender que madre se transforma en el gran símbolo afectivo y creación, pretexto para construir poemas de gran cohesión estética en los que se logra articular la forma para transmitir las más hondas emociones. Pues el poemario más destacado de Trilce es el poema 65, que fue escrito por el Día de la Madre. Analicemos el siguiente poema. En este notable y emocionante poema, dedicado a la madre desaparecida, vinculado al mundo de los heraldos negros, se suman, significativamente, las experiencias propias de la tradición lingüística del espíritu castellano. Vallejo fue capaz de escribir este poema en su circunstancia más dolorosa en la que se encontraba. El poema indica, paralelamente, el hecho de que el sentimiento filial no es óbice para que el poeta lo eleve, lo expanda y lo confunda dentro del ritmo que es propio de la naturaleza. La pasión del hijo hará posible por cubrir todos los huecos de este suelo, vacíos de contenido amoroso. El proyecto va dirigido al sector estudiantil para poder influenciarlos a que tomen la iniciativa de indagar en la literatura, ya que a través de ella se puede abrir un inmenso mundo para crecer su propio intelecto y conocimiento y expresar sus sentimientos y pensamientos a través del papel, como nuestros autores, escritores y poetas lo hicieron anteriormente. Tiene como objetivo difundir aspectos relevantes de la vida y las obras relevantes de Vallejo, conociendo la injusticia y realidad social en nuestro país. Su propósito es expresar con palabras y de manera artística los sentimientos, experiencias y vivencias del autor. Muchas gracias por su atención al ver este documental acerca del poemario Trilce del autor César Vallejo. Y recuerden que la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta.